Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes a nuestro primer conversatorio. Aquí estamos Marcelo y mi persona Mario para recibir a nuestro invitado, Diego Aramburo. Sean bienvenidos todos. La bienvenida a Diego. Vamos a presentarlo un poco. Diego Aramburo, director boliviano de teatro, 12 veces Premio Nacional de Teatro Peter Travesí, ha recibido el Premio Baroa y 2 veces la Medalla de Honor de la ALP por su aporte a la cultura. Sus creaciones han sido invitadas a presentarse en festivales del mundo durante los últimos 20 años, siempre con escritura propia. Su trabajo artístico investigativo se subdivide en dos líneas principales: las creaciones interdisciplinares y los montajes estrictamente teatrales de gran formato. Aramburo es además frecuentemente invitado a dirigir en teatros oficiales en el mundo. Buenas noches, Diego. Qué gusto tenerte con nosotros en este primer conversatorio de nuestro ciclo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Gracias por la invitación, Mario, Shusho, Gaby. Bueno, pues antes de comenzar vamos a hacer algunas precisiones. En la página del Facebook Live donde ustedes están siguiendo esta transmisión, pueden hacer los comentarios que deseen, pueden hacer las preguntas que deseen a Diego a partir de todo lo que vamos a ir viendo en el desarrollo del conversatorio. Y al final del conversatorio destinaremos unos minutos, 5, 10, vamos a ver, para que Diego responda a las preguntas. Entonces, yo propongo comenzar. Vamos a comenzar pues por el título, ¿no? Título del conversatorio que tenemos hoy es El concepto y la luz. Entonces, para empezar por ahí, propongo que Diego nos explique un poco de qué hablamos cuando hablamos del concepto. Bien, sí, yo sé que muchas veces asusta esto de decir el concepto, ¿no? Lo conceptual parece referir a un cierto tipo de arte específicamente, a un arte que a veces se puede asociar a mucha investigación, a mucha cabeza, a complicaciones intelectuales, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es eso. Hay concepto detrás de todo, ¿no? Concepto básicamente es, incluso por definición, ¿no? Una unidad de significado. Los conceptos son las pequeñas unidades a través de las cuales construimos lo que entendemos, lo que nos significa y por tanto lo que podemos hacer, entender, proyectar, comunicar, ¿no? Son unidades, se usa mucho en lingüística esto de de que el concepto sea una unidad significante, la mínima unidad significante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo algo que me interesa comunicar, voy a partir de una palabra. Si me interesa comunicar, qué sé yo, si me interesa, muchas veces hablamos de temas, nos interesa hablar de temas, ¿no? Eso se puede parecer, digo, en un lenguaje y en una comprensión simplificada, no deja de ser un poco, no deja de parecerse a cuál es el concepto detrás de lo que estoy comunicando, ¿no? ¿Cuál es el tema detrás de lo que estoy comunicando? ¿Cuál es el concepto detrás del que estoy comunicando? Si bien tema puede ser una categoría un poco más amplia y concepto terminaría siendo eh, ya la especificidad dentro de lo que a mí me interesa comunicar, estamos hablando de ir llegando hacia atrás, hacia lo que está detrás de nuestra comunicación, a lo que nos interesa por detrás. Eh, de hecho, no sé si se llegó a hacer, pero había sugerido yo que se reparta un material bastante simple, bastante resumido, que me pidieron en la alcaldía de Sucre, en un programa de tutoriales
que hicieron por acá al comienzo de la pandemia, yo terminé haciendo un tutorial sobre concebir puesta en escena, ¿no? Y precisamente en una explicación muy reducida de 5 minutos, si no me equivoco, terminaba hablando, ¿no? De los ejemplos de eh, cuando alguien está haciendo una puesta en escena o cuando alguien está afinando una creación, sea una escritura, puesta en escena, concepción de luces para una puesta en escena, escribiéndole la letra o una música, una canción, lo que termina haciendo cada cual es... algunas personas lo hacen antes de crear, otras personas lo hacen a mitad del camino, otras personas lo hacen después de haber creado, pero hay un momento de reflexión y viene la pregunta, bueno, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué voy a hablar? ¿O de qué hablé? Eh, y algunas personas seguían más por lo que sintieron, otras personas por lo que pensaron, otras personas, así hay distintas formas de hacer esa especie de resumen, de lectura en resumen, de lo que se está haciendo, lo que se hará o lo que se hizo, y termina saltando una palabra. Termina saltando una palabra que resume aquello. eh, si es que se le tiene confianza a esa palabra, normalmente vamos a haber llegado al concepto. Y si es que se ha indagado rigurosamente, normalmente se va a haber llegado al concepto. Entonces, todas las personas hacemos ese ejercicio, las que estamos en creación constante, hacemos normalmente ese ejercicio de llegar al concepto, aunque no lo nombremos así, aunque digamos, no, lo que yo sentí, mi sentimiento era, no deja los sentimientos, es decir, el amor no deja de ser un concepto, por ejemplo, ¿no? De Los acuerdo. celos, bla, 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 bla. eh, entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del concepto en asociación a algo, en asociación a la puesta en escena o en este caso a la creación de la iluminación, de la puesta en luz, diríamos, ¿no? Perfecto. Entonces, diríamos que el trabajo de iluminación hace parte de este concepto en el producto, en la obra que vas a crear. ¿No es así? Entonces, a ver, ¿qué dificultad existe una vez? A propósito, el material que nos has pasado del concepto, nosotros lo podremos linkear seguramente en los comentarios de esta transmisión para la gente que esté interesada de verla. De paso, difundimos, es un muy buen tutorial, lo recomendamos y lo vamos a poner. Pero bueno, vuelvo a lo que estaba. Y ahora vamos a entrar Diego nos ha llenado de materiales, así que va a ser una cosa bastante dinámica el día de hoy. Y para dar pie a esto, empiezo con esta motivación, que es, ¿cómo haces, Diego, para mantener este concepto de tu obra, pese al cambio de espacio, porque viajas a diferentes lugares, montas en diferentes lugares? eh, ¿Cómo haces para montas en un lugar, luego vas a otro, no tienes el mismo material, no tienes el mismo personal, no tienes el mismo espacio muchas veces? ¿Cómo lograr que este concepto no se pierda? Por lo tanto, que la obra en su unidad no se debilite. Sí, precisamente yo creo que el tener conciencia de cuál es el eje, o sea, cuál es el concepto, ayuda a que no se pierda eh, lo esencial de la concepción, ¿no? Es decir, si yo sé que estoy trabajando sobre la idea de la sombra, voy a buscar hacer eso en mayor grado o en menor grado. Lo que no me puede faltar es aquello que transmita desde los elementos en escena, llámese escenografía, attrezzo, etcétera, etcétera, desde la iluminación, desde la banda sonora o incluso los equipos de iluminación, los equipos de amplificación, etcétera, etcétera. Mi parámetro va a ser precisamente el concepto. Si es que el mínimo equipo que me están ofreciendo me permite mantener la presencia de lo que a mí me interesa, es decir, del concepto traducido a luz, traducido a sonido, etcétera, etcétera,
por lo menos lo mantiene, ok, puedo aceptar trabajar en esas condiciones por reducidas que sean. Si es que las condiciones que me ofrecen son tan reducidas que no se mantiene, tengo que resignar la presentación, ¿no? De acuerdo. O darles una alternativa, ok, yo voy a llevar mis equipos si los tuviera, ¿no? Claro. Pero no puedo bajar de un estándar que materialice en los distintos aspectos de la apuesta, luz, sonido, espacio, movimiento, etcétera, etcétera. No puede dejar de estar aquello que traduce mi concepto en esos distintos aspectos del todo Claro. de ese objeto escénico. De ese mínimo para arriba, seguro que es más fácil, puedo ir jugando, ¿no? Lo que Perfecto. tengo que saber es cuál es el mínimo que necesito para que siga estando presente Ujú. el concepto. Claro. Ok, entonces digamos que el concepto, tú preservas tu concepto. Sí, No, no, es tu es el norte, condición sine qua digamos. non para llegar a montar tu pieza en diferentes lugares, es que el concepto sea preservado. Lo demás va a ser variable, como dices, hacia arriba, ¿no? Lo que pueda mejorar, aportar, etcétera, está bien. ¿Es eso? Sí, y yo creo que en ese sentido tenemos toda la ventaja del mundo cuando creamos desde Bolivia, cuando trabajamos desde Bolivia, porque estamos en el mínimo, ya estamos en el mínimo, ¿no? Entonces Exactamente. digo, es lo que termina sucediendo, por ejemplo, cuando se sale con una creación hecha en Bolivia hacia festivales afuera, Ujú. seguro que que tu mínimo, el mínimo que trabajaste en Bolivia lo vas a poder mantener, incluso vas a poder jugar cosas que no lograste en algunos espacios en Bolivia, ¿no? Claro. Eh, Ahí también hay que tener el cuidado de que el deslumbrarse con la cantidad de equipos a disposición no haga que se pierda, igualmente no haga que se pierda o que disminuya el concepto por aparecer más la tecnología, ¿no? O los Exactamente. Yo he equipos. visto muchas veces que llega la compañía, encuentra que hay mucha más luz de la creación y cambian el diseño de luz inmediatamente, lo vuelven súper grande y sí, tienes razón, a veces eso hace perder el concepto. Pero bueno, Mm. nos hablabas de tus experiencias afuera, entonces quisiera que comencemos con todo este material que nos has traído y con toda esta cantidad de cosas que tienes a decirnos. Entonces, ahí está el shoe con el material listo, así que cuando tú digas. Vale. Shu, de repente podemos empezar a compartir algunas imágenes. Eh, la primera, no voy a decir el nombre de la obra porque esa palabra no se puede decir, yo no Me la parece digo, muy bien. pero es la versión, la reescritura de la obra del rey escocés de Shakespeare, eh, reescritura de Ionesco, es la que el primer montaje que hice en Canadá, eh, es un pequeño videíto que muestra algunas de las imágenes. Ese es el nombre que están viendo ustedes, que Ese es no el se que puede no se decir. dice. Sin embargo, el original es con TH, no con doble T. Por eso nos permitíamos decir el nombre durante la obra. Eh, el concepto de puesta en escena en este caso era los medios masivos, más media, eh, que tienen que ver con el poder, la locura en el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Cuánto nos influyeron, cuánto cambiaron el cómo se ejerce el poder. Y si se fijan, toda la iluminación juega un poco sobre esa idea, la idea del set, ¿no? Trabajábamos con lámparas que eran de set, lámparas muy blancas, el escenario era blanco, obviamente, como en set, y las lámparas, hemos usado 4 lámparas, hemos usado la iluminación básica de un set, y a partir de eso, 4 lámparas en cada una de las esquinas del escenario, íbamos jugando por encima de eso para acentuar cosas, para acentuar algunos pequeños momentos de color, pero sobre todo se acentuaba sutilmente. Eh,
siendo la primera experiencia que yo tuve en un teatro oficial del esquema francés. En el esquema francés, como tú sabes, Mario, hay una jerarquización de las instituciones teatrales que hacen que el Teatro Nacional sea un monstruo, ¿no? Entonces, habiendo trabajado en una institución de esa talla, de ese tamaño, digamos, a nivel de organización, de estructura, e incluso de recursos, yo tuve la facilidad de trabajar con un iluminador que tenía mucha experiencia, que terminó siendo mi escuela en iluminación, ¿no? Eh, al, cómo se procede, y esto es interesante de compartirlo, cómo se procede cuando se trabaja en una estructura que tiene todos los estamentos y todos los jugadores, digamos, jugadoras de un esquema de equipo completo. Una vez que desde la dirección del proyecto, la dirección de la puesta en escena, se ha generado el concepto de partida, la idea, algunas personas dirían la idea de partida para el todo, para el universo que se va a crear, se hace reunión con las diferentes partes, ¿no? Se hace reunión con ya la cabeza de escenografía, se trabaja con conceptualizadores. De hecho, en francés la palabra directamente es conceptualizador de escenografía, conceptualizador de sonido, conceptualizador de luz. Porque ellos trabajan sobre conceptos, aunque nos asuste. ¿No? Ellos Sí, es conceptualizan. Es cierto. ¿No? Porque lo que hacen es un diseño, bajan su conceptualización, la traducen en diseñar, pero no van a diseñar si no han conceptualizado, si no han tenido una idea matriz. La idea matriz viene al servicio de la idea matriz del total de la apuesta, pero cada cual está generando el mismo esquema, concepto y concepto traducido en los distintos elementos, ¿no? Al estar trabajando sobre más media, para mí, yo trabajaba sobre el concepto de comunicación, pero comunicación masiva, entonces era muy fácil para quien trabajaba la luz, se llama Denise, Claro. el decir, ok, me voy a ir directo a revisar los esquemas de luz de un set. Set de televisión. Claro, mientras que con el escenógrafo revisamos también la idea de set, que fue lo primero que yo le hablé. O sea, yo necesito un set blanco, uno de estos sets se llaman infinitos, que incluso tienen la curvita en Tiene la curva en el pared de fondo. fondo para que el blanco sea infinito, sea eterno. Y un elemento que pueda moverse y que pueda tener distintas características, como cuando se cambia un set precisamente, y luego él me propuso el objeto que ustedes han visto en aquel pequeño tráiler, que se abrían ciertos paneles y demás, terminaban dando posibles juegos. El iluminador hizo exactamente lo mismo. Voy a revisar iluminación de set, voy a proponerte cosas así, y cambiando pequeñas cosas en la luz, voy a tratar de darte un set de mañana, un set de mediodía, un set de noticias, un set de programa nocturno, etcétera, etcétera. Entonces fue muy sencillo trabajar sobre la idea de comunicación mediatizada para la cámara, y además con una persona con mucha experiencia. Como te comenté alguna vez, creo, él fue iluminador de los Rolling Stones en sus años de juventud. Para dejar de rock and rollear, dijo, voy a trabajar de manera más relajada, me voy a ir a un teatro, porque si no iba a morir. Pero fue una escuela. Cuando se hace el ingreso en sala, luego, una vez traduciendo las ideas hacia el trabajo, cuando entras en sala ya tienes los planos de luces. Normalmente en un esquema tan provisto de suministros como el de aquel teatro, las personas te llegan con diseños, planos, demás, e incluso traducen en la computadora, en simuladores, te traducen cómo se va a ver la iluminación, el espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que llegas a la sala, que vas a hacer la entrada en sala, tú ya has visto la luz, ya has jugado con posibilidades de posiciones
de los distintos faros, las distintas intensidades. Al llegar a la sala, tú estás jugando casi que contra el reloj, pero jugar contra el reloj en un ingreso en sala allá es una semana de 6 horas por día. Claro. Una semana son 5 días, no son 7, ¿no? Sí. Entonces tienes un total de 20, casi 30 horas, 20 y tantas horas para ir colgando los aparatos y para ir verificando que efectivamente es lo que tú tenías en tu computadora, vas generando la grabación de las intensidades, ¿no? O sea, vas jugando con las intensidades, vas verificando las transiciones de las luces, que te gusten todas las transiciones, porque aparte del diseño, obviamente tienes que seguir tu escena a escena, tus cues, ¿no? Se dice que el promedio sería un cue por minuto. Si tienes una obra de 2 horas, vas a tener 120 cues como promedio, ¿no? Exacto. Entonces, has puesto todas tus lamparitas, has chequeado todas tus transiciones, por eso vas necesitando tus buenas 20 y tantas, 30 horas de trabajar. Seguro que se puede hacer eso en 2 días, de matarte 15 Sí, horas, seguro. 12 a 15 horas por día, para estamos hablando de diseñar tu luz, grabar tu luz, conocer, regular bien tus intensidades para tener el efecto que quieres. Entonces, es un trabajo que requiere aquel tiempo, ¿no? Claro, y es un ideal evidentemente, es lo deseable, que claro, como decías hace rato, en Bolivia realmente trabajamos al mínimo, porque es interesante lo que nos comentas. Nosotros, como diseñadores de iluminación, estamos cerca de este proceso, en tanto recibimos la idea del director. Muchas veces ni siquiera hay tiempo de ver ensayos, solo basta uno o dos y ya tenemos que diseñar algo. No tenemos las salas a disposición, como dices, una semana, etcétera. Ni siquiera los 2 días son Ni siquiera los en los dos que días, se muchas podría veces. matar el equipo, ¿no? Exacto, muchas veces la noche anterior que tienes que hacerlo. Y entonces es en este ritmo frenético que comentabas al final que se hace el montaje, la grabación, la programación y la decisión de los cues, ¿no? Es realmente frenético en lo que pasa en el país, pues es así, nos toca hacerlo así. Pero claro, estamos hablando de un monstruo, estamos hablando de un teatro nacional que tiene toda la logística y toda la tecnología pues para acoger un espectáculo así, ¿no? Sí, de hecho la solución práctica que se termina adoptando, de hecho cuando trabajamos con Shu precisamente en Transparente, él hizo la concepción de Transparente. No traje ejemplos de Transparente. Claro, se termina usando soluciones prácticas vayamos en cierto grupo de escenas, vamos a trabajar con tal iluminación de base, alguna pequeña variación para arriba, para abajo, y tal otro grupo de escenas, vamos a trabajar con tal iluminación y con alguna pequeña variacióncita, ¿no? Que es lo que Eso es. hicimos efectivamente en Transparente, si te acuerdas, Shu, ¿no? Sí, lo que fue interesante en ese proceso, que muy pocas veces se puede replicar en Bolivia, es que se ha tomado el tiempo como de entender el concepto de la puesta en escena o el concepto con el que vamos a trabajar, como para que uno pueda ir tirando propuestas. Y lo bueno de tener algo y cierta tecnología es que podemos eh, ir mostrando y probando cosas, ¿no? No simplemente para que el director las apruebe o no, ¿no? Porque también hay muchos que trabajan de esa manera, ¿no? El director que dice, no, es que yo te he pedido el azulito y me estás mostrando un friecito, que no, yo quiero mi azulito o mi verdecito. No pasa por eso, sino que realmente cuando tú haces la propuesta al director, el director puede encontrar algo más en ese concepto,
o directamente puede decirte no, o sea, te estás saliendo totalmente de la concepción que tengo de la obra, pero no es que el director viene y te dice, bueno, entonces tú me pones 6 focos aquí de frente, 4 allá atrás y todo eso, sino que se practica este diálogo artístico en el cual el diseñador puede entender a cabalidad lo que quiere el director. Y el director Mucha más entiende. libertad, ¿no? Exactamente. Y ese proceso en el cual hemos trabajado con Transparente ha sido muy interesante porque yo me he tomado la molestia de estar casi todos los ensayos de Transparente para ver por dónde iba, cuál era la sensación del espacio, de lo que buscaba Diego, etcétera, etcétera, para tratar de resumirlo en lo que podemos hacer en el Teatro Municipal, que ahí fue la primera. Es fundamental incluir al iluminador en el equipo de trabajo. O sea, hace un rato decía, no siempre tenemos el acceso a todos los ensayos y todo esto, pero en esta experiencia, por ejemplo, es parte del equipo, entonces, obviamente, está desde la creación, en la primera lectura, todos los ensayos, entonces, claro, el concepto se asimila bien y por lo tanto se lo puede reflejar, ¿no? Entonces, a ver, les propongo, continuemos. Sí, Perfecto. a ver, revisemos algunos de... si me abres las carpetitas, la primera era, si no me equivoco, la de Lisístrata, ¿cierto? ¿Sí? Ahí estamos Es esperando. la de No, Medea. La de Medea Sí. venía primero, querido. Es correcto. Esta es la otra apuesta que hice en ese mismo Teatro Nacional en Canadá. Me interesa mucho hablar de esta porque se traduce muy claro en las luces el concepto que se estaba trabajando. Okay. En realidad es una... es una especie de dualidad de conceptos. Evidentemente se estaba trabajando sobre las sombras, ahí está, queda clarísimo, pero la sombra del otro en mí, mi sombra en el otro, en la otredad, ¿cuáles son mis sombras? Se trabajaba sobre la sombra, pero distintas posibilidades de leer ya las sombras, cómo se mueve la sombra entre uno y otro, entre la percepción de uno y otro, era lo que me interesaba trabajar en esa Medea. Y si se fijan, las sombras, precisamente, valga la redundancia, van generando un discurso, van generando un contenido, una narrativa de contenido paralela a lo que va sucediendo en la sombra, cómo se va subdividiendo la persona en sus distintas facetas, cómo distintas facetas de una persona se van proyectando sobre la otra persona, e incluso trabajábamos algo que es muy, muy complicado en la obra Medea, la presencia de los hijos de Medea, también se la trabajaba desde la sombra. Había mucho trabajo y era muy complicado el iluminar este espacio. Seguimos adelante, por Fashu, porque era una construcción cerrada. Luego vamos a llegar a alguna imagen más abierta en la que van a poder, si se fijan ahí, hay un techo en este espacio. Entonces había que entrar por los lados. Nunca o sea, siempre quien conceptualiza luces con experiencia te dice nunca uses frontales, contras, laterales, semifrontales, pero la famosa luz americana, la barra americana, es lo último que se va a usar, la frontal, ¿no? Es el último recurso, ya, ni modo, voy a tener que usarlo aquí. Y cuando tienes una construcción como esta casita que incluía paredes, laterales, techo, claro, era un desafío extra para el iluminador, que es el mismo de la anterior obra, que trabajó con los Rolling Stones. Entonces el tipo se rompió la cabeza y evidentemente encontraba soluciones. Ahí se ve un poco más todo el espacio,
realmente tenía que entrar a ese pequeño espacio en todo un gran escenario con distintas luces para no quedarse fuera y además para generar distintas percepciones de esa espacialidad. Se hacía presente el resto cuando queríamos. Por ejemplo, ahí se lo siente un poco como un garaje, un estacionamiento, Sí. una especie de subsuelo, digamos, de algún tipo de construcción. Ahí también se siente un poquito eso, pero ya se empieza a sentir un poquito más la sensación de nave ahí, Sí. ¿no? Y fíjense cómo entra la luz ahí. El público estaría del lado izquierdo de la pantalla. Hay una actriz, la que está en sombra, está Ujú. mirando de frente al público en ese momento, o sea, está parada de cara al público, mientras que tenemos el cuartito, que al mismo tiempo es nave, etcétera, etcétera, recibiendo las luces muy, muy medidas, una persona encima del cuartito también. Todas las luces aquí tenían que ser muy precisas porque era muy fácil descubrir lo que no queríamos que se descubra, por lo tanto romper la magia de este espacio que se podía leer, como les digo, como subsuelo, como construcción o como garaje, partes abajo, las partes pobres, las partes escondidas de cualquier construcción urbana, que es donde Sí. existían estos personajes. Había que medir cuánta luz, cuánto se dejaba ver para que se vea eso solamente o se vea todo el entorno que te terminaba de dar a la urbe alrededor o que te podía descubrir a la nave dentro de una especie de océano, que es la imagen final de Medea, ¿cierto? Claro. No solo se alude, en la obra no solo se alude a que Medea ha llegado a ese lugar a través de un viaje atravesando el océano, ella viene de una isla por allá, de un lugar alejado de Grecia misma, y hacia el final ella va a volver a entregarse al mar, entonces había que medir mucho eso. Ahí empiezan a aparecer los niños, todo gracias al efecto de la luz, Claro. ¿no? Una vez más la cuestión de la sombra. La obra para mí sucedía en la percepción, es una especie de gran recuerdo de Medea, por eso yo trabajaba con la percepción, las sombras como imagen de este universo mental, ¿no? Las sombras como traducción en lo visible de este universo que sería interior de una personalidad, de una persona. Ok. Ahí una de las dos sombras es la actriz, la Medea, y por detrás sí es una sombra nada más, ¿no? Entonces hay momentos que, un poco como en el teatro de sombras chino, se jugaba, gracias a la iluminación toda, se jugaba se amalgamaba sombras o actrices o actores en el escenario y se duplicaba. Aquí tienen a la actriz real de cara a las butacas, digamos, Ujú. un desdoblamiento de la sombra de la actriz, que al mismo tiempo podría ser un hijo, pero no es un hijo porque Medea tiene solamente 2 hijos. Entonces se termina leyendo claramente que es un desdoblamiento de las emociones de Medea, es otra persona proyectando esa sombra, no la sombra de la propia Medea, y Claro. las otras 2 sombras que hacen a los niños, ¿no? Ok. El asesinato de los niños también se daba a través del juego de luces, cortinas, todo lo que refiriese a sombras, generar sombras, estaba presente obviamente en la escenografía y en la iluminación. Un solo detalle de color, cuando se convertía toda esa especie de gran pantalla de fondo en un rojo sangre, una vez que se estaba llegando a la muerte de los niños. Eh, sí, e incluso pequeños detallitos como la mancha que ven en el ventanal ahí, ¿no? Todo Sí. juego de colores con la luz. Eh, y como les decía, el poder traducir el espacio alrededor, ahí se ve la casita completa, ahí se ve el espacio, cuán grande era el espacio. Si no me equivoco, esa foto deja ver el espacio completo, completo, ¿no? Ujú. Eh, sí, sí, seguimos nomás. Entonces, ese me parece un ejemplo muy, muy contundente de, ok, yo le transmito una idea al iluminador
mucho más que el trabajo con el escenógrafo, me interesa enfocarme, obviamente, en esta charla, en el trabajo del conceptualizador de las luces, que genera, si no lo hubiese logrado, la obra perdía toda una capa. Claro. Y una capa narrativa, o sea, Sí, sí, sí. no solamente estética, ¿no? Claro, claro, lo estético, seguro que es una persona que, bueno, cada una de las personas desde su campo, escenografía, iluminación, sonido, hay un cuidado, hay un acabado técnico, por lo tanto hay una impronta estética, técnica, profesional muy presente, eh, pero lo principal es traducir la idea, el concepto, de una forma contundente que aporte a la narrativa, a lo que dice la obra, ¿no? Claro, claro. Sí, realmente ha sido, creo, es un ejemplo muy claro de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? El concepto, porque está claro el concepto este de las sombras del universo interior de Medea, y pues todo lo que nos has mostrado en cuanto al trabajo con las sombras a partir de la luz, y también remarcando la dificultad que implica en este tipo de espacios lograr esas sombras, ¿no? Como dices, ha tenido que ser un gran trabajo de creación del conceptor de iluminación para lograr esto que querías. Entonces, continuemos. Sí, es muy interesante tanto en ese caso como de repente podemos, mientras que hablamos, podemos pasar las siguientes, que las podemos pasear un poquito más rápido nada más. Sería Lisístrata, ¿cierto? Perfecto. Dame un segundo. Es interesante que evidentemente esta traducción de la idea, el concepto, en luces que narran, termina requiriendo conocimiento de qué es lo que hace cada uno de los bichos, qué es lo que hace cada uno de los faritos, ¿no? Y con qué intensidad, con qué color, etcétera, etcétera. Seguro que primero va a venir conocer los aparatos, después conocer las posibilidades de básicas, iniciales de cada aparato, y luego también los desdoblamientos que te puede ofrecer gracias a las intensidades, filtros, etcétera, etcétera. Esta es una comedia, por eso me interesaba pasearlas rápidamente estas imágenes, porque Lisístrata es, como saben, una de las primeras comedias que se tiene que han sobrevivido a la historia del teatro. Y entonces todo el ambiente era un poco más relajado, más iluminado. No hay ninguna toga. Entonces, pero la obra se trata de la revuelta de las mujeres que no van a aceptar tener sexo mientras que No los para la hombres guerra. dejen de pelear, ¿no? Mientras que los hombres vuelvan a la ciudad. La polis, la feminidad son elementos absolutamente preponderantes, entonces había que generar una ciudad de mujeres. Me interesaba traducir la feminización de una ciudad, a mí me interesaba traducir. Entonces hay un trabajo muy delicado de colores por parte de la escenógrafa, que en ese caso es mujer, Ana Garay, de España, y el iluminador traducía la idea de ciudad, fue lo primero que le apareció. Yo le pedí ese rectángulo blanco de fondo para que no trabajemos sobre negro. Pocas veces me gusta trabajar con fondo negro a mí porque te aplana cosas, a no ser que lo manejes bien, te puede aplanar cosas. A mí no me gustan las telas, no me gustan las telas negras, no me gusta que el público se enfrente a telas negras. Si es que hay telas negras en un escenario, tengo que convertirlas, de alguna manera tengo que convertirlas en la ausencia, ¿no? Gracias a la luz, evidentemente, gracias a que no reciban
ni un rayito de Un luz, rayo, porque claro. claro, si reciben ahí un pequeño Ya haz, se aparecen. vuelven telas, ¿no? Sí. Vuelven a ser telas. Pero sigamos con el siguiente material, Shu, porque si no va a ser, se nos puede poner muy largo. Esta es una puesta en escena del Hamlet de Shakespeare, Ujú. en la República Dominicana. También era un teatro nacional, no es el mismo esquema, el mismo tipo de esquema de un teatro nacional francés, es un teatro nacional en el Caribe, menos recursos. Ahí había que trabajar. Esta es otra cuestión que infelizmente pasa muy a menudo, que me molesta mucho usar ese término, pero ok, en el tercer mundo suelen pedirle a quien crea la puesta en escena que se encargue de crear la puesta en luz. Y ahí la obra pierde, porque no hay el diálogo que te termina enriqueciendo. Si bien a mí me gustó mucho el acabado de la puesta en escena de este Hamlet en República Dominicana, el diálogo que se establece, por ejemplo, en Medea y que te termina traduciendo mucho más y que te termina reforzando narrativamente con más capas desde cada uno de los aspectos, sonido, luces, escenografía, etcétera, etcétera, se reduce, no se ausenta, pero se reduce cuando es una sola cabeza que está abarcando más espacios, ¿no? Aquí trabajamos sobre la idea de agua en sus distintos estados, ¿no? Entonces, entre proyecciones de fondo, como ven en esa foto, las del inicio, esta especie de humareda, el agua la escenografía tenía toda una especie de agua, lago, y los objetos también referían, como esa tina, referían a elementos relativos al agua, porque claro, República Dominicana está absolutamente rodeada de agua. Claro, es una isla. Me interesaba el agua como elemento de transformación, como elemento que puede ser hielo, puede ser agua, puede ser vapor. El hecho de estar entre distintas posibilidades de ser, de no dejar de ser esa esencia, pero traducida a esas cosas, a mí me interesaba explotar eso en la materialidad de la puesta en escena, el estar ¿no? Entre agua, hielo, vapor, entre ser o no ser, ese espacio entre, a mí me interesaba, ¿no? Y un detalle por el que me interesaba hacer ese pequeño paseo por esa apuesta específicamente es que hablando de soluciones y los equipos con los que se cuenta, un teatro que tiene 2 luces robóticas ha multiplicado a la N la cantidad de puntos de luz que puedes programar. Claro. ¿No? Porque, ok, yo necesitaría 6 faros en esta luz, en este queue, y en el siguiente necesitaría 3. Si tengo una luz robótica, tengo para solucionar una de esas 3, Sí, y tengo una para mi queue de 6. Mi claro. siguiente queue tiene la robótica que estaba en la de 6, se redirige y va a otro lugar para trabajar el tercer queue mencionado. Y así se van alternando entre las 2 robóticas y te van dibujando escenas. Incluso puedes trabajar con las solas 2 robóticas si tu luz fuese muy centrada, ¿no? Incluso la puedes Totalmente. abrir, la puedes cerrar. Es una solución un poco plana, pero ayuda muchísimo. Plana en el sentido de que normalmente debieras alimentar con contra cada una de las luces que vayas a hacer. No tendrían que tener siempre la misma fuente, etcétera, etcétera, para dar distintos ángulos, etcétera, etcétera. Pero es sumamente práctico tener 2 robóticas, ¿no? 2 robóticas te, te, te hacen la vida Claro. feliz. Para eso es la tecnología, ¿no? Para hacernos la vida feliz. Y Claro, te sí, claro, disminuye la todo necesidad de implica un equipos. complejo, ¿no? Un complejo de luces, como dices, un contra para que no se aplane, una lateral, etcétera. Pero bueno, cuando no hay, siempre
la tecnología pues nos va a ayudar, ¿no? Claro, si tuvieses 4 robóticas, realmente ya sabes que el resto es muy, muy fácil, ¿no? Porque Así vas es. con 2 más o menos en las 4 esquinas, o 2 en las esquinas frontales, una por atrás, en algún sector atrás, y una en algún sector hacia atrás, atrás hacia un lado. Ya tienes tridimensionalidad y tienes 20.000 Exacto, movimientos, obviamente. exacto. Eso es. Eso es. Esta es en el Teatro Municipal de La Paz, por eso me interesaba mostrarla. Ujú. Es una iluminación, la puesta en escena es Ricardo III, y ahí estábamos jugando. Evidentemente toda la obra versa sobre la muerte, ¿no? Claro. Entonces había que elevar los cuerpos para que sean cuerpos menos terrenos, a pesar de que ese personaje es Ricardo y es quien ejercita la muerte, no es un muerto, pero no deja de ser la muerte encarnada, para mí en esa lectura. Ya. De hecho, mientras más cuerpos muertos tuviéramos bajo cualquier excusa, en cualquier posible escena, era mejor. La iluminación seguro que tenía que llegar al suelo, pero siempre tratando de evitar el piso, siempre tratando de elevar un poco a Exacto. las personas. Sí. eh, y además se ven telas. En esa foto, esta foto es lateral, es realmente lateral, por eso se ven las telas que a mí no me gusta que se vean. eh, pero cuando se trabaja con calles, la gran dificultad es que si tus calles no son recortes, te van a tocar y si Sí. no son suficientes, te van a tocar las telas. Entonces, viene la palabra tan usada en el inglés, compromise, hay que comprometer, hay que ceder un poco, ni modo, porque además trabajo con proyecciones que no son para mí sí son fundamentales, pero no son el primer plano. No Claro. me gusta que el recurso de la proyección sea el primer plano. Lo uso cuando hay necesidad nada más. Luego volveré a esto, pero eso requiere iluminar con cuidado el fondo, ¿no? O sea, evitar Por iluminar supuesto. el fondo, ¿no? Entonces había ese pequeño desafío más, y además el generarle tridimensionalidad y vida, textura, por lo tanto, a la escenografía, que es escenografía de Gonzalo Callejas, evidentemente el mejor que hay en el país. Eh, Teníamos todo ese fondo, ese panel de tumbas, Ujú. todo ¿cómo se llama? Un pabellón Un de pabellón. tumbas, de fondo, que eran 5 o 6 subbloques en plastoformo Claro. en papel, Mm. ¿no? Absolutamente bien construido, que te da toda la apariencia de ser realmente la cuestión. Y si ayudas un pelo con las luces, rayos de luces, proyecciones, etcétera, seguro que vas a darle el acabado, vas a ayudar al acabado que el material tiene, ¿no? Claro. Eh, no sé, si quieren, seguimos. Eso es en el Teatro Municipal de La Paz. Sí. Entonces, con los equipos que se tienen en el Teatro Municipal de La Paz, se puede hacer todo. Seguro que puedes querer tener más, y puedes seguir queriendo tener más, siempre se podría querer tener más, Siempre se quiere. eh, pero el equipo que tiene, el equipo en objetos, pero también el equipo humano que hay en el Teatro Municipal de La Paz es de altísimo nivel. O sea, es un teatro que da para hacer todo lo que necesite. Un poco juegan contra el reloj, esa es la pena, ¿no? Ese Entonces, es el tema. Toño y las personas del plantel, en luces específicamente menciono a Toño, porque luego están Richard, Pedro y demás, Que en es cada miembro de su nuestro área. grupo. Claro, tienen realmente que jugar, desdoblarse, ves a Toño arriba de la escalera, a Toño abajo de la escalera, lo ves en 3 lugares al mismo tiempo, exactamente como hacen
como se te ve a ti, Shu, el Sergio López, o sea, el Diego Ayala, cada una de las personas que hace técnica en Bolivia son 3 personas, yo diría, Así es. porque se está corriendo contra el reloj, ¿no? Y precisamente con Toño, así como hemos charlado con ustedes, alguna vez estaba el gran peso de, o sea, qué joda tener que ir contra el reloj, estar resolviendo cosas técnicas, en vez de estar teniendo un par de días, 2, 3 días, en los que estemos pensando, conceptualizando y dándonos gustos con equipos que en el caso del municipal ya hay, tanto materiales como humanos, como digo, ¿no? Es ese espacio, a ver, sería una de las grandes luchas que yo creo que hay que sostener desde los llamados equipos técnicos, que no son equipos técnicos solamente, sí lo son, pero no solamente, sino son equipos de conceptualización, equipos de creación, equipos que tienen mucho conocimiento y mucho arte en sus manos. Una gran lucha sería ir reclamándole el tiempo a cada uno de los aspectos para que todas las puestas en escena ganen así el trabajo. Además, el trabajo dejaría de ser rutinario, ¿no? Y Exacto. Exacto, el alimentaría. tiempo te permite tomar el placer de la creación y es algo que pues muchas veces se salta porque como dices hay que estar resolviendo cuestiones técnicas, como te decía yo hace un rato, ¿no? En muy pocas horas, en una noche tienes que resolver toda una apuesta con programación, con dirección, con montaje, con todo y claro, sí, al Toño pues cuántas veces lo hemos visto de arriba abajo y no solo al Toño, o sea, es un poco el oficio que tenemos y estoy muy de acuerdo contigo en esto de que es urgente que en Bolivia se logre que haya más tiempo para poder plasmar las obras que se van a presentar en los espacios. Seguramente para eso vamos a necesitar más espacios y seguramente para eso vamos a necesitar mejor equipamiento, porque si bien el teatro municipal es definitivamente el mejor equipado del país, termina siendo el único, ¿no? A ese nivel. Entonces habrá que equiparar el equipamiento en los diferentes espacios, ¿no? Bien, tengo una pregunta, Diego, de público. Sí. Llega una pregunta que dice, ¿qué proceso utilizas para llegar a generar el concepto de tus obras? Es un poco lo que dije al inicio, ¿no? O sea, Sí. realmente yo reviso el material, puede ser escritura propia, mía, o puede ser un texto ajeno. Yo tengo que conocer suficientemente bien el material que voy a trabajar al punto de reconocer qué es lo que me importa de ese material, qué es lo que me toca de ese material, ¿no? Eh, por ejemplo, yendo al último, a los 2 últimos que son 2 Shakespeares, me interesa, en aquel Hamlet me interesaba realmente el estar entre, los estados entre, eh, porque Hamlet está entre ser y no ser. Está la duda, por supuesto, pero esa posibilidad, el vértigo de dar un paso atrás o dar paso adelante, el estar en el entre, el estar a punto de, casi, con la posibilidad de, eso me generaba un gran desafío. Eso se termina traduciendo en todo lo demás, ¿no? Es cuestión de qué te lleva a hacer algo. Si no hay un motor, si no hay una motivación personal muy profunda para aceptar hacer esta obra y no otra, yo no la hago, la cambio, la modifico en base a lo que me interesa decir. Hay algo que me interesa decir. Si realmente me diera lo mismo hablar o no hablar, no haría obra. Si algún momento digo, no, ahorita no sabría de qué hablar, entonces es momento de callarse, no de hablar. Claro.
Bien, mira, nos llega un comentario desde México, seguramente son los compañeros del Teatro Rodante, que los vi justo hoy muy interesados en el conversatorio, pues les mando un saludo desde acá. Y dicen, acá en México, para llevar tu puesta a la luz, hay que llegar al lenguaje de los técnicos, para que no te digan, ¿y para qué quieres esa luz no se puede, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aprovecho este comentario y lo agradezco, porque realmente, volviendo un poco a lo que decías del equipo técnico humano del Teatro Municipal, realmente son gente que jamás te van a decir, eso no se puede, eso no se hace, eso, ¿no? Incluso se van a dar modos de lograrlo. Y bueno, eh, ya tantos años que haces teatro en Bolivia, sabrás que la mayor parte tratamos de tener esa disposición, tratamos Hay una de cosa que a mí evitar, me... de Hay una evitar ese cosa... lenguaje, ¿no? Sí, sí, pero es que además hay una cosa que a mí me... casi que yo tengo la experiencia contraria a lo que te acaban de manifestar, De en el acuerdo. sentido de que yo siempre he hablado con todas las palabras que necesito, ¿no? O Okay. sea, vamos a tratar de elevar a los actores, vamos a tratar de, ¿cómo se llama?, de generar aquí un mundo de almas, porque me interesa la muerte y es realmente en las palabras que hablaría para mí, para el elenco de actores, para la persona de sonido, para las personas de luces, eh, y, y eso traducirlo luego, traducirlo en algún aparato, incluso cuando has manifestado esa idea, te van a ayudar. Te van a ayudar y te van a decir, ¿sabes qué? Me parece que por aquí vamos a lograr mejor lo que tú quieres. Eh, a mí siempre me han ayudado, he encontrado la mejor de las disposiciones y yo no tengo el lenguaje técnico específico para decir, y lo vamos a lograr con este par 300 que no sé qué y que bla, 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 porque no conozco tanto los equipos, ¿no? Sí tengo la idea de que mejor vayamos con fresneles por acá, mejor vayamos con pares por allá y con PCs por acá, con recortes por acá, pero ya cuando me empiezan a dar el LICO 500 versus el LICO 250 y demás, ahí yo dudo, Claro. pero nunca he encontrado a alguien de luces, sea plantel estrictamente técnico, asistentes de jefes técnicos, ni jefes técnicos, ni conceptualizadores que me pongan una tranca. Nunca los he encontrado. Eh, recuerdo en un festival, no voy a decir en qué festival ni qué técnico, pero claro, los festivales son maratón, ¿no? O sea, yo Total. creo que acaban con cualquier equipo así, y se llega con la última. Los últimos Eh, días son fatales, ¿no? claro, sí vi que a una persona que era poco exigente, que a un director, en este caso era un hombre director que no sé si se podría, a ver, más o menos así, llegaba con mucha duda en vez de llegar con claridad. Eso sí, generaba la posibilidad de responder, pero entonces, ¿te sirve así? Claro. Claro, si tienes tanta duda y si que casi como que cualquier cosa te serviría, a ver, te enciendo Claro. lo que tengo ahora. Exacto. Exacto. Y, y puede que si está con tanta duda la persona es capaz de aprobarlo y Y seguro que le claro, ahorra una noche entera de trabajo al equipo técnico, exactamente. ¿no? Con la No premura y la carga. necesariamente, no necesariamente es mala disposición, es que si llegas sin saber lo que quieres y tienes un equipo sobrecargado de trabajo, les vas a ahorrar 4 o 5 horas de trabajo, Muchísimo. seguro que van a tomar ese ahorro. Yo también lo tomaría. Entonces, digamos que hacer permeable este concepto, de modo que entre en el técnico, o en todo caso permeable sería el técnico, hacer permeable, hacer que la idea entre en el equipo técnico, nos acortaría este proceso de negociación y tiempo, porque claro,
una vez el técnico se compromete con tu concepto, lógicamente está para eso, está para hacerlo realidad, está para lograrlo, ¿no? Y Mm, traía todo esto porque yo sé que ya viene tu experiencia en Rumania. sí, sí, sí. Y sé que me has contado que has encontrado un equipo técnico similar al boliviano, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, contanos, Diego. Sí, bueno, hasta ahora he hecho dos puestas en Rumania. La primera es esta que van a ver ahorita, pasa el tráiler ahorita. Scuffița Roșie es Caperucita Roja en rumano. Entonces es una apuesta para la familia. Se la puede ver a partir de los 4 años hasta viejos. Eh, y los trabajos que he hecho para públicos desde jóvenes hacia la familia, siempre he cuidado que lleguen a los distintos públicos en distintos niveles. Entonces no son obras condescendientes con el público para nada, ¿no? Una persona de 4 años va a entretenerse, va a verla, va a seguirla, va a entenderla y al mismo tiempo va a ver ciertos aspectos que van a intrigarle, van a desafiar su atención y su comprensión, así como una persona de 40 años. Eh, Me Y más interesa que aún sea esta así. versión de Joel Pomera, que Sí. realmente es un director que, un dramaturgo también, que ha trabajado muy profundamente estos cuentos, ¿no? Acá. Ujú. La mitología de los arquetipos presentes en los cuentos infantiles, él la ha ido visitando, revisitando y ha logrado cosas muy, muy fuertes, muy fuertes con eso. Eh, pero yendo a lo que decías, Mario, efectivamente, eh, hay similitudes en el sentido de que hay equipos humanos no siempre siendo aprovechados del todo, ¿no? Eh, en el caso del Teatro Nacional, para el que yo he hecho estas puestas, eh, detente porfa un segundito en esa foto, Shu. Eh, la caperucita se desdobla en esta puesta que yo hice en tres, ¿no? O sea, para mostrar un poco su mayor fragilidad, o sus mayores fortalezas. Se la tenía tanto en muñeca bien chiquita, muñeca mediana, como a la actriz que Ya. manejaba a las dos muñecas. No son títeres, son muñecas rusas, no de las muñecas rusas que se saca la siguiente y la siguiente, son muñecas de origen ruso, muñecas articuladas rusas, tienen una gran tradición, estos objetos son carísimos, casi me matan por usar tres, no una. Eh, Claro. Porque claro, son muy preciosas, son difíciles de manejar, nos ha tomado un mes que la actriz maneje bien a la muñeca y gran parte de la expresión de la muñeca está dada por la iluminación, ¿no? Porque su cara no te va a hacer gesto de tristeza, ¿no? Entonces tienes que inclinar un poco a la muñeca, pero si la inclinas para tal luz, tienes tal gesto, si la inclinas para tal otro frente o tal otra luz, tienes tal otro gesto. Entonces había que jugar muy coordinadamente entre luces y movimientos de la muñeca. Entonces esta foto es interesante porque a mí me daba la atmósfera general que yo necesitaba. Entonces yo les decía, esta es mi base, ¿no? O sea, cuando establecimos la luz de base con el jefe técnico, claro, ese jefe técnico había sido jefe técnico de varias salas nacionales en Rumania. Sus últimos años los ha pasado en esta sala y cuando me recibió, claro, me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Al ver que era una caperucita roja, el hombre dijo, bueno, la vamos a tener fácil y trabajamos las 30 horas que yo necesitaba para la puesta en luces, la trabajamos porque en ese caso hice yo el diseño de las luces, ¿Mm? la conceptualización, y tanto él como el equipo de sonido, y en esto se parece mucho a conversaciones que yo he tenido con, con gente en Bolivia, de luces, sonido y demás, al principio me decían,
no estás exagerando, no es mucho de detalle, estás haciendo la Caperucita Roja, ¿no? Entonces, ¿por qué es la Caperucita Roja? Tenemos que ir a tal detalle. Y luego terminaban enganchando en el concepto y ellos me terminaban diciendo, espera, 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 te voy a mover un poquito más aquí. Espera, 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 voy a subirle un poquito la intensidad porque ahí logramos, ya empieza a incluirse, empieza a Exacto. conceptualizar y él ya empieza a hablar en, no, aquí yo quiero, y ahí sabes que la persona está creando contigo, ¿no? Cuando ya te empiezan, cuando pasan primero al primer persona en plural, aquí estamos, ¿no? Haremos, ¿no? Y después ya te dice, yo esto, yo quisiera, yo haría, y evidentemente cuando se ha llegado a ese punto, yo empiezo a dar cada vez más vía libre porque es cuando te están ayudando al mil por Ya ciento. está siendo parte, ¿no? Sí. De la Y creación. y en un trabajo tan delicado como este, a ver si podemos ver la siguiente foto, Shu. Claro, fíjense el nivel de jodita con esto. Teníamos, esta es una foto de ensayo. Teníamos una proyección sobre el reloj. Las manecillas del reloj eran proyección, era Ya. mapping. Ujú, Que entonces el objeto, ahí también tienes al equipo de lo que se llamarían los maquinistas, ujú. tramoya, están trabajando para que el reloj caiga siempre al mismo lugar, que no se demore, caiga al tiempo preciso y que no quede balanceándose, etcétera, 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 porque es un trabajo de precisión, valga la redundancia, de relojería, para que la proyección le llegue y las manecillas se muevan bien. En ese ensayo, por ejemplo, está mal, ¿no? Ya. Yo tengo la foto para mostrarles, no hemos logrado, Claro. ¿no? Para corregir la posición Así del no era. mapping sobre el reloj es objeto, evidentemente. Tenemos luz de fondo, Ujú. que no puede ser, no puede invadir, es realmente una cámara de fondo, es el ciclorama que está trabajando para Claro, los es un colores de ciclorama. fondo, para separar un poquito el fondo. Ujú. Tenemos luz adelante a la narradora en ese caso, tenemos una otra luz dando a la muñequita, fíjense que la muñequita tiene mucho más luz que la narradora, entonces es una luz súper pequeña dando a la muñequita, tenemos el mapping y tenemos el fondo, ¿no? Entonces, Claro. cada una de las escenitas, y esto era para una entrada y salida del reloj para que duraba menos de un minuto, ¿no? Lo que Ujú. les decía de los cues por Claro. minuto como normal, ¿no? Sí, podemos seguir, Shu. Ahí teníamos una otra posibilidad. Esta foto es interesante porque esta foto ya me la pasaron del equipo de luces. Me dijeron, queremos Ok. hacer esto, queremos hacerte el reloj, pero también queremos tener una luna, ¿no? El diálogo Claro. ya estaba completado ahí, ¿no? Entonces nos quedamos con la luna. El reloj y la luna, ¿no? Y ahí también se ve claramente, ahí hay como 4 capas de las luces. Tenemos en el ciclorama está el turquesa, Sí. tenemos una calle dando al lobo Ajá. Una por frontal lateral, azul. una frontal azul, Y y seguramente una que va de arriba, ¿no? sí, tenemos una muy suave que está ayudando al piso, porque si se fijan hay unas florcitas que iban naciendo en el Sí. piso y entonces teníamos que preparar el nacimiento de esas flores porque el lobo ya estaba de retirada acá. Ok. Eh, entonces, me interesaba esto sobre todo por el diálogo, ¿no? El diálogo, cómo te va completando el equipo, el trabajo y te va redimensionando, siempre te va nutriendo, te va enriqueciendo lo que estás haciendo. Y de repente damos una pasadita rápida al último juego de fotos, Shu, que es el último trabajo precisamente en Rumania. Ya nos permitimos hacer una cuestión un pelito más exigente. Eh, Se llama Frankenstein Criatura. criatura de Mary. En realidad se basa son fotos de ensayo, varias tienen fueras de foco y demás, van a disculpar las calidades ahí. Anda un pelín más lento, porfa. De hecho, la muñeca principal la van a ver desnuda,
Entonces vamos a tener una conversación de camarines acá, indebida. No debieran ver desnuda esa muñeca, por favor. Pero son las fotos que tengo. Se basa en Frankenstein, pero en realidad es una reescritura en la que Mary, no necesariamente Mary Shelley, está creando un avatar en la computadora. Por eso se tiene todo este ambiente de computadora, pero antigua. Es un poco lo que termina sucediendo en estas tecnologías vintage, ¿no? Como Claro. En la película Brasil, ustedes han visto, ¿no? Tecnología es incluso medio turista, pero al mismo tiempo es vintage. Jugamos un poco con esto. Y aquí un poco el juego de iluminación, de tridimensionalización del espacio, eh, usando una vez más el ciclorama, pero sobre negro esta vez. En el otro caso era sobre no blanco, pero gris muy bajito, para tener fondos también separados del primer plano. La sala en la que está creada esta obra, así como la anterior, como la Caperucita Roja, son salas medianas, no son la sala mayor. Entonces hay que ayudar a la tridimensionalidad, hay que ayudar a la distancia del fondo, y eso se lo hace desde las luces, ¿no? Y aquí teníamos una pequeña exigencia extra, que trabajábamos con hologramas, proyecciones holográficas. Entonces había que cuidar la potencia en las luces, a pesar de que se quería tener momentos de primer plano. Fíjense acá, la muñeca tiene que tener un primer plano por encima de la actriz que trabaja sobre ella, y al mismo tiempo este primer plano y la iluminación del espacio que hace presente a esta especie de computadora vintage no debía anular la posibilidad de que se vean las proyecciones holográficas, ¿no? Y de hecho, vemos el primer reflector a la izquierda, es el que está yendo al rostro de la muñeca, sí, dándole el primer plano sin tocar el holograma, ¿es así? Y si se fijan, hay otros dos niveles que tienen, exacto, hay otros 3 niveles por atrás a la misma izquierda que tienen mucha menos intensidad. Sí. Entonces permite que lo demás esté presente, no sea ausente, pero no te matan lo que estás priorizando, la muñeca, y lo que estás proyectando en las pantallas, ¿no? Seguimos. Sí, esta es otra más de la misma, seguí nomás. Y al mismo tiempo, este es otro asunto. Les había comentado esto de que siempre se trata de evitar la iluminación frontal. Fíjense, esta foto me sirve, esta imagen me sirve mucho para mostrar la riqueza de la expresión en los rostros, exactamente como en la fotografía, ¿no? O sea, yo tengo que tener un balance entre luces y sombras para darle tridimensionalidad a los cuerpos, a los objetos, a todo lo que esté presente. Fíjense cómo ese pie, esa pierna colgadas son siluetas, es decir, dibujan mejor su tridimensionalidad gracias a la sombra, no gracias a la luz. Es decir, la luz permite que se vean, pero la dimensión del objeto, su espesor, su volumen. Su volumen, su volumetría está más presente gracias a la sombra y a la sombra, mucho más que a la luz. Si es que estuviesen blancos en pleno, si es que tuviesen luz plena, no podríamos dibujar esta luz más oscura en el centro del objeto hacia adelante, un gris hacia izquierda y una sección más iluminada hacia derecha, ¿no? Eso es. Lo mismo con las personas. Sigamos, por esa es la foto pornográfica. Esa es la foto fíjense, que no pero me interesa porque, fíjense, este aparato, las distintas piezas que conforman la computadora vintage, esa gran computadora vintage que les decía ahí atrás, siendo móviles, había que cuidar el dibujar su tridimensionalidad para que sea un aparataje, para que se afirme a sí mismo el objeto como un objeto aparatoso, ¿no? Y eso lo logras, obviamente lo duplicas
tirarle más luz, al permitir que haya mayor dibujo de luces y sombras gracias a a reafirmar desde las luces y las sombras que proyectan sobre el objeto mismo las distintas partes, los distintos fierros que lo constituyen. Claro, le das Sí. volumen. Y lo mismo, un pelito para atrás, porfa, y si se fijan, lo mismo que el aparato atrás, siendo parte de la idea de tecnología, la muñeca, a pesar de que su parte superior, el torso, está desnudo en esa fotografía, la falda, el miriñaque que tiene puesto, tiene el mismo tipo de construcción que la computadora atrás, ¿no? O sea, son líneas, es la estructura al desnudo. Esa falda nunca llegó a tener más elementos que la estructura del miriñaque, porque eso une el elemento de esta criatura, obviamente la muñeca y la actriz son la criatura, la une a la maquinaria que tienes atrás, ¿no? Ahora sí. Seguí para adelante, porfa. Unita más. Y distintas, no, había que jugar, precisamente el juego de los planos tiene que ver con las distintas posiciones que van a ir adquiriendo las piezas que conforman a la maquinaria y los colores que te pueden traducir ideas, ¿no? Las ideas de los colores de la tecnología antigua, de los rayos X, las pantallas, los televisores antiguos, etcétera, etcétera. Había que jugar, se jugó bastante con la idea de color en base a eso, para esa apuesta. Seguí, por favor. Seguí, para terminar en una cuestión cerrada, para terminar dentro de la máquina, ¿no? Entonces, la posibilidad de abrir, han visto hacia el inicio imágenes en las que se ve el todo, y aquí enfocas, concentras en base a una luz cerrada, evidentemente, ¿no? Ahí se nota un pelo más, creo que eso es. Sí, eso es. Bien, perfecto. Está muy claro. Me parece que pues, agradecerte muchísimo. Todavía te voy a tomar unos minutos más porque tenemos dos preguntas más del público. Sergio Fabri nos pregunta desde Argentina, sin ánimo de polemizar en las artes vivas, es que llegaremos a superar el concepto para llegar al precepto del que habla Gilles Deleuze en la construcción del sentido. Sí, o sea, las artes y las artes escénicas han tomado muchísimo de Deleuze, pero realmente muchísimo, ¿no? Y yo creo que la idea del rizoma ha ayudado muchísimo a construir el todo. Deleuze evidentemente se termina nutriendo, no se termina, se comienza nutriendo de Foucault. La idea de dispositivo es uno de los grandes traductores de la idea de dispositivo son las artes y las artes escénicas en particular. Deleuze, si bien tiene ciertos problemas con el dispositivo Foucaultiano, no se termina separando de él, y yo diría que su propuesta de las confluencias ya más orgánicas, rizomáticas y demás, terminan de hacerse presentes en lo que es la estructura viva de este, sí, dispositivo, pero dispositivo orgánico y rizomático, y además en flujo y en constante devenir, que es una obra escénica por excelencia, siendo que va a tener presencias vivas, y no solamente vida, sino presencias vivas interactuando y llevando hacia adelante lo que vaya a ser la traducción de los distintos presentes de la representación, los devenires, al final de cuentas, ¿no? Claro. Flujo y además
la idea del objeto deseante, ¿no? Yo creo que una obra de artes vivas es un objeto deseante, exactamente como hablaba de objetos deseantes Deleuze. Le doy vueltas alrededor a la idea de precepto, no la apunto, pero todo el pensamiento deleuziano está presente en el hacer escénico, me parece. Seguro que hay quien puede trabajar desde otro lado, ¿no? Pero no creo que esté ausente para nada. Ok, perfecto, mil gracias. Hay una más que dice, además del conocimiento técnico, es decir, de los equipos y sus calidades y cualidades, ¿cuál crees que es otro conocimiento técnico indispensable que debería tener un diseñador de iluminación? Me parece que trabajar la idea puede ser pintura, fotografía, todo lo que sean artes, Visuales. lo que en determinado momento se llamó artes plásticas, pero son artes visuales actualmente, ayuda y muchísimo, ¿no? Fotografía en la cinematografía, mientras más elementos se tenga de todo ello, más se va a poder trabajar sobre, que decía hace un momentito, luces y sombras, Claro. geometría, ¿no? Y todas las, todo lo que te enseñan al trabajar pintura, fotografía y demás, ¿no? La relación entre fondo y forma, balance, teoría del color, todas aquellas cosas seguro que ayudan, ¿no? Son muy importantes. Bien, como última pregunta yo tengo una, que es a ti. ¿En qué momento de tu creación la iluminación comienza a ser trabajada? ¿En qué momento aparece la iluminación como un elemento o como una materia a empezar a modelar en una creación tuya? Yo creo que, o sea, el hecho de yo haber trabajado las puestas en escena de manera empírica al principio, evidentemente, pero casi que acaparando las decisiones, todas las decisiones para la puesta, siempre se empieza cometiendo todos los errores y uno de los grandes errores es acaparar decisiones. Y yo comencé cometiendo ese error, pero me permitió conocer un poco más. Me permitió conocer un poco más y también conocer mis limitaciones. No dejaba de tener que resolver luces para mis obras, pero, pero a medida que iba avanzando, se me hacía cada vez más necesario, eh, más deseable el dialogar con alguien que sepa realmente. Y al principio no encontraba con quién dialogar, hacía puestas en Cochabamba, en espacios alternativos, inventando con qué iluminar, con qué se vea, la luz como elemento que permite ver, no como iluminación, no como concepto de iluminación, sino como foco. Encéndeme un foco acá, por favor. Dame luz. Así. Empezaba a exigir conocimiento y en realidad luego, a partir de los intercambios con Francia, la visita del 2000 de Pascal, que terminó influyéndote a ti, influyendo a Xu, influyéndonos no solamente a las personas que hacen específicamente iluminación, sino a quienes hacemos teatro en Bolivia, empieza a abrir, ¿no? Empieza a abrir posibilidades y luego seguro, como decía, para mí fue una gran escuela trabajar con este impresionante iluminador de Canadá, ¿no? Denis, que les digo que fue, o sea, es un monstruo ese tipo, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, mira, siguen llegando las preguntas. Hay una que pregunta si hay algún libro que tú recomendaras. Me imagino para trabajar la iluminación, para ver lo visual. No tengo de memoria el título, no tengo de memoria el título, pero la editorial Paso de Gato de México tiene un libro sobre iluminación que está bueno.
ahorita no me acuerdo el título. Paso de gato. Sí, es cosa de hacer una pequeña búsqueda así, tac, 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 en internet, Perfecto. Paso de gato, iluminación, van a encontrar un libro que está bueno. Seguro Bueno, que hay entonces, 20.000 más. desde ya pedimos a los compañeros que nos están monitoreando que pongan el dato. La editorial Paso de Gato de México tiene un libro de iluminación bastante bueno. Y estaba, Paso de gato por la pandemia está como en 25% en algunos títulos de rebaja, 50% en otro, dato comercial, ¿ah? Hay que aprovechar entonces. Sí. Sí, muy bien. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Realmente ha superado nuestras expectativas. Realmente ha sido muy nutrido, ha habido mucho material, hemos visto muchas cosas. Estoy seguro que han quedado 1000 cosas a comentar, porque esta riqueza de imágenes que nos has mostrado, seguro podríamos haber tomado como 10 minutos en cada una. Nosotros no hemos querido intervenir en lo que ibas explicando, porque si no, el tiempo se iba a multiplicar. Y entonces, agradecerte muchísimo la disposición que has tenido con nosotros desde el principio, este compartir que has hecho, que es enorme realmente, y gracias por confiar en nosotros, por abrirte a nosotros y por ayudarnos a acompañarnos a inaugurar este ciclo de conversatorios que pues esperamos interesen todavía más a la gente y que sirvan no solo como procesos de formación, procesos de conocimiento de artistas, conocimiento de formas de trabajo artístico, sino también lleven un poco de entretenimiento útil, vamos a decir, a las casas, pues en estos días tan difíciles, ¿no? Sí, no, mil gracias por la invitación y ojalá haya sido de utilidad, pues. De muchísima utilidad, ha sido muy enriquecedor realmente. Mil gracias, Diego. Mil gracias a todos por habernos seguido hasta ahora. Tenemos bastante público todavía, lo cual está buenísimo. Agradecerles, pedirles que comenten de la página, comenten en la página también. Y pues nos vemos el siguiente miércoles con el conversatorio sobre dramaturgia de la luz, que lo van a dar compañeros de nuestra agrupación. Vamos a tener al Shu, vamos a tener al Ariel Muñoz, vamos a tener al Joe Salinas y al Diego Ayala, que nos van a hablar de un poco de la dramaturgia de la luz en teatro, en danza, en música y en conciertos. Entonces creo que también va a estar interesante. Gracias, Diego, una vez más. Un abrazo muy fuerte, fuerza en este tiempo. Y pues hasta siempre, hasta pronto. Cuando quieras, estamos nosotros a disposición tuya. Fantástico, quedo a disposición. Mil gracias. Abrazo a todas, a todos, que a la distancia se puede. A la distancia se puede abrazar, exactamente. Un abrazo enorme a todos. Gracias.